Buenas tardes. En primer lugar, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y bueno, espero que tengáis ganas de pasar un buen rato con nosotros hablando de literatura, escuchando poesía y bueno, y que se os pongan los pelos de punta oyendo la guitarra del maestro. Yo me imagino que estáis aquí porque os gusta la literatura, así que vamos a intentar que paséis un buen rato. Muchísimas gracias a Maldo y al local por apoyar la cultura. Y si queda alguien que haya venido por cariño al autor, que hasta este momento no lo había yo pensado, pues también bienvenido. Bienvenidos a todos, gracias Maldo por abrirnos otra vez las puertas del irlandés. Sabes que lo considero mi casa y siempre son buenos momentos los que pasamos aquí. Gracias de verdad. Gracias a todos por haber venido. Y el comienzo precisamente va a ser un poema que va a leer Juana Rodríguez, es poeta también y está en breve, va a publicar un poemario de primerísimo nivel que ya tendré ocasión de leer. Y le va a acompañar a la guitarra a Fernando Peña. La idea es un poco de este poema, es la arquitectura un poco de toda mi obra, en la que impera, digamos, el cariño sobre todas las cosas. Entonces, cualquier otro elemento, cualquier otra circunstancia, el cariño es la base fundamental de todo lo que escribo. Cuando queráis. Acércate, extraño, sin temer nada. Guardo para ti una palabra amable, una sonrisa muy forzada, errores que te azotaron, daños que te causaron, problemas que te humillaron. Acércate, extraño, sin temer nada. Acércate, extraño, comparte tu desaliento. Cederé gratis los momentos que ninguno te dé en la vida. Ilusión que hay que vivir, futuro que ha de venir, felicidad, ya está ahí. Acércate, extraño, comparte tu desaliento. Nadie quedará fuera sin una palabra amable, sin una sonrisa no forzada. Gracias. Antes de seguir, a lo mejor algunos os habéis metido en el local pensando que iban a poner el Betis y no, vamos a hablar aquí de literatura y de la obra de Fernando. Fernando Ángel Lumbreras es extremeño, nacido en Cáceres, patrimonio de la humanidad, ciudad patrimonio de la humanidad, eso ya dice mucho, ¿no? Del sitio donde nació. Y a mí me maravilla que es una persona que se puede considerar que, aunque haya vivido en Extremadura, que haya vivido aquí en Sevilla, ahora está en Huelva, ¿no? Sí, paso tiempo. Al final, yo lo considero que es una persona ciudadana del mundo, ¿no? Que no hace de la diferencia su bandera y se amolda muy bien allí donde está, ¿no? Hasta incluso cae bien, ¿no? Cuando se le conoce. Él estudió Derecho en la Universidad de Extremadura y se encaminó sus pasos laborales al tema de la recuperación de deudas, ¿no? No como cobrador de FRAC, No. pero en su caso desde el despacho, ¿no? Si hay alguno que eso le haya hecho temblar, no os preocupéis que ahora mismo no está trabajando en eso. Bueno, entonces llegados a este punto vamos a empezar a hablar de su obra y estábamos hablando de deudas
pagos. Entonces su primera obra se titula El Moroso, ¿no? Sí, efectivamente. Ese gran desconocido se llama la obra. Entonces, yo quería que tú me contaras, además de... Tengo una curiosidad. Se salió a la venta un 14 de febrero. El amor y las deudas no lo veo yo bien. Cuando el amor es puro, ¿qué importa la deuda? Pero yo quería preguntarte, ¿qué hace un autor para que su primera obra sea esta? Bueno, es muy sencillo. Si nos situamos en el espacio y en el tiempo, en aquella época triunfaban libros, digamos, un poco en esta línea. Estamos hablando de autores como Lucía o Mijaíl Casas, que escribían, había muchos más, que escribían libros, digamos, en tono de humor, ¿no? Yo leí el manual del ecologista Coñazo y digamos que a la hora de afrontar, pues yo iba tomando notas de las cosas y sucesos que me acontecían con las cuestiones del trabajo, ¿no? Y al final me decidí por darle precisamente ese tono. Lo más evidente del libro es un tono irónico, es la ironía, pero después hay un trabajo de información y luego hay una crítica a la sociedad de consumo bastante considerable. O sea que... eso me dio pie y además me abrió las puertas de Alpar, de la editorial, que fue para mí fundamental. El personaje que siempre cito, que es Luis Oliva, que creyó en mí, que le gustaron las cosas, y los libros, todos los libros que veis están publicados tal y como yo los concebí, y eso ha sido una libertad a la hora de... A mí no me han corregido nunca una coma, ni absolutamente nada. Entonces, es la obra que yo he querido plasmar y tal y como yo la quise plasmar. Y a partir de ahí entró Azul Poesía, y de ahí también nos van a leer un primer poema, nos va a leer Juana y va a interpretar Fernando otro poema a la guitarra. Mismo proceso. El mar. Qué fuerte tentación al contemplarte, mar, mi amante. Pero tanto te nombraron los poetas, mar compañero, que yo sin serlo, en ello pongo empeño. Mar, no ensueña, y al intentarlo, siquiera es vanidad. Mar, la paz, maduraré despacio algunos versos, afanoso buscaré rimas en otros tiempos. Mar, sufrimiento, cuando mi verbo consiga estar a la altura del sujeto, ahuyentando la pasión y el desenfreno. Mar, lamento. Me ocuparé de ti un mañana, porque te quiero, porque no entiendo la vida sin este deseo. Mar, mi dueño. A tu orilla, niña ignorante, acudo buscando las sirenas en el tubo. Te paso con los ojos, quedo mudo. Mar, tu turno. Por vano, abandono yo tan torpe intento, perdiendo en la batalla todos los cimientos. Un día le escribiré al mar, con decoro cierto. Por hoy, este fracaso asumo sin reserva. Mar, predilecto. Son poemas de Azul Poesía, que es tu primer libro de poesía, y con él llega la famosa trilogía Azul, que yo, si hay algo que a mí me gusta de Fernando, es que tiene un término de ver todo azul. No sé si proviene de influencias de Neruda o... No tiene literario. A ver, todo tiene el
el origen del azul, digamos, es mi color favorito y supongo que está arraigado en mí a través de, pues desde niño venía a Andalucía, venía a la Antilla, al mar y siempre me ha impactado, y luego en las tardes de pesca, digamos, que es un poco el arranque de Operación Dron. Es una manera de entender, lo explico precisamente en uno de los relatos de Historias Azules, es un poco una manera de entender que frente a un mundo negro, frente a un mundo en el que hay muchas cosas que cambiar, a mí me apetecería muchas cosas para cambiar, hay otro mundo posible, hay otra manera de hacer las cosas, hay otra manera de vivir y de convivir entre la gente. De ahí la trilogía, y además me llamó mucho la atención porque las letras, las páginas son en celeste y las letras en azul marino, y entonces bueno, es una singularidad. El editor me dijo que para adelante y así lo hicimos, y la verdad es que ha llamado mucho la atención. Sí, tengo una anécdota muy bonita cuando lo conoce Ángel Benito, que siempre la cuento porque es algo muy especial. Yo le ofrecí y le pedí que me hiciera el prólogo del libro, y entonces cuando yo le enseñé el borrador vio que era poesía y me miró muy serio y me dice: esto no vende, es poesía, ¿no? Esto no vende. Y claro, yo lo miro y como diciendo: bueno, ¿qué me estás contando? Y empezamos a reír. Bueno, pues resulta que lo que no se vende acaban de, no hace muchos meses, se ha reimprimido, se ha ordenado reimprimir, porque el libro se sigue vendiendo y la editorial está estudiando la posibilidad de 11 o 12 años después hacer una segunda edición. O sea que lo de que la poesía no se vende, bueno, si hay libros que a lo mejor por las razones que sean detectan interés, sea lo que sea. Si alguien no conoce el libro es una recopilación de poemas de Fernando, pero una recopilación de poemas de su juventud. No. Parte, digamos bueno, que sí, partes son de tu la juventud, o a idea. menos la primera parte. No, la idea, hay una serie de poemas, pero no muchos, 5, 6, 7 poemas que están en el libro, están un poco retocados, lógicamente, por el paso del tiempo, y escribí esos poemas a lo mejor con 15 años, una cosa así, en el instituto. Entonces era un lector compulsivo y disfrutaba muchísimo con la literatura, leyendo y escribiendo. Y a partir de eso surgió la idea de hacer un libro de poemas. Es tan sencillo como eso. Yo tenía una carpeta olvidada, y de hecho el siguiente paso también, que ya hablaremos de él, fue Historias Azules, porque había algunos relatos, el mismo que dice, y de ahí fui construyendo la estructura, digamos, del libro y escribiendo más poemas. Antes de continuar y leer otro poema, yo lo que sí te quería preguntar, porque yo tengo curiosidad, es que tú escribes este poema, o sea, este poemario con algunos poemas de juventud, otros que creas en esa época. Si no me equivoco, este libro tiene 10 años, ¿no? 11 años. Entonces, siendo la poesía algo tan sensible, yo te quería preguntar, echando la vista atrás, ¿qué ves del hombre que escribe los poemas ahora comparado con el que escribió este poemario? Bueno, yo hace tiempo que no leo algunos poemas o me los recuerda alguien. Realmente cuando uno escribe, después cuando los escuchas en voz de otro, cuando los ves escritos, sobre todo cuando los escuchas, no parecen que sean cosas tuyas, y hay veces que suenan hasta poemas. Pero bueno, del hombre, lógicamente, a ver si cada día, yo no voy a ser la misma persona cuando salga de aquí, por todo lo que pasa y todo el cariño que recibo por la gente que está ahí aquí. Es evidente que quedan cosas, queda una base, queda mi amor por el mar, como ha leído Juana, quedan muchas cosas, pero bueno, la evolución está ahí. Y de hecho, sí, leer mis últimos poemas no tienen nada que ver, digamos, en mucho sentido, aunque sigue la base, digamos, de ese universo azul, sigue estando ahí, ¿no? Y el cariño como hilo conductor de todo lo que escribo. Vamos a empezar entonces, leemos el... No, es al final de su poesía, ¿no? Sí, ahora ya. Sí.
No, lo digo a todo de verdad que no queremos nadie que viene. No aguantamos ni porque no. Ha salido involuntario. El llanto me lleva a tus brazos, el dolor me lleva a tus brazos, el frío me lleva a tus brazos, el deseo me lleva a tus brazos, el cariño me lleva a tus brazos, la felicidad me lleva a tus brazos, todo me lleva a tus brazos. Escucharlo es cuando parecen poemas, no vale escribirlo. Esto forma parte de Historias Azules. No, esto forma parte de Azul Poesía también. Sí, es un poema de Azul Poesía. Pues llegamos al Ecuador de esta trilogía, a Historias Azules, que en esta ocasión siguen siendo poemas. No, son Relatos. cortos de distintos tipos. Y prosa poética también. Entonces, la sinopsis no. Porque sí es verdad que yo lo conocí con Percibe Azul. Claro. Y ahí te tengo un poquito más perdido con lo anterior. Bueno, Historias Azules es un compendio de relatos de distintas formas, y desde un guión cinematográfico para un corto hasta una entrevista radiofónica, y es muy variado en forma y en contenido. Pero bueno, de alguna manera es una cuestión de personajes, de ideas, es una cuestión de vida, ¿no? En definitiva, y de sentimiento. Ahí están muchas historias de, digamos que por una u otra razón conocido, no es autobiográfico exactamente, aunque hay algún relato cercano. Pero en definitiva esos son relatos cortos y una declaración de intenciones al final, con un relato muy breve que se llama Tal vez alguna vez. Y ahí es un poco ese mundo azul que a mí me gustaría que realmente fuera el mundo, de alguna manera. Y ahora sí, llegamos a Percibe Azul, que como os decía, es el libro con el que yo conocí a Fernando, y la verdad es que me sorprendió muchísimo porque la historia me cautivó. En el momento que empecé a leerla me atrapó de tal manera porque yo veía en su literatura una sensibilidad fuera de lo común, de estas que tú ves que la persona que te está contando una historia no tiene vergüenza a abrirse por dentro, ¿no? Y lo que sí me gustaba mucho de este libro era cómo él ponía el punto de mira en cosas cotidianas que cuando te paras a reflexionar te dices, bueno, es que estas cosas son las que realmente merecen la pena, ¿no? Estamos hablando de una historia rural en un pueblo donde... En Cáceres. En Cáceres. Donde en algunos momentos a mí veo cierta... Quiero ver al protagonista, a Fernando. Pero bueno, eso es una tendencia. A ver, siempre se achaca al escritor que es el personaje principal. No tengo nada que ver en muchos sentidos con Salvador, primero porque él ansía el éxito a toda costa y muy por encima deja atrás unas cosas muy importantes de la vida que yo no dejaría jamás atrás. Entonces, no doy más clave, pero realmente no tengo mucho que ver con él en la pasión por la literatura, sí, pero él lleva a unos extremos de enfermedad total. Y recuerdo además que fue cuando nos conocimos, apenas nos conocíamos, cuando tú fuiste a una presentación a través de Alfar
y después ya nos conocimos, él hizo una crítica demasiado buena, la verdad, y a partir de ahí empezamos una relación de amistad que además alejado. Por cierto, tengo tu libro de Fernando García Calderón en el coche, un libro que me prestó que nunca me acuerdo de devolverse. Y a partir de ahí hemos hablado sobre todo de la vida, más que casi de literatura. Y ahora, digamos, como vamos a empezar ya a hablar de Operación Dron, os presento al personaje, porque del arte de Fernando Sánchez Romero. Él tiene un blog literario que se llama Libros en el Petate. Yo le conozco por Petate, siempre le llamo Petate. Él viene de hacer entrevistas y en Úbeda, se llama el certamen de novela histórica. De novela histórica Ciudad de Úbeda. Sí, entonces es un personaje, le ha entrevistado a los principales escritores de este país y a algunos de los de fuera también. El inglés de Oxford supongo que lo maneja perfectamente y es un personaje a nivel literario reconocido y seguido. Sus críticas y sus valoraciones están siempre muy consideradas a la hora de que la gente lea lo que él confía también. Yo creo que entonces hablamos de Operación Dron. Pues Operación Dron, cuando Fernando me habló de este libro, yo recordé palabras que yo siempre he escuchado a escritores, ¿no?, de novela histórica, aunque esta en sí es una novela histórica, pero es una novela de personajes en un contexto histórico. Una situación, un hecho que ocurrió, pero que realmente donde hay que mirar es a sus personajes. Pero sí es verdad que me acuerdo de que te dicen los escritores de novela histórica que gracias a estos libros, a libros como este, se recuperan historias que han quedado enterradas en el pasado y se rescatan para el presente, sobre todo historias que ocurrieron en lugares, y con esto no quiero poner el punto de atención en los localismos, sino en hechos históricos que luego llevan a algo más grande, ¿no? Que gracias a haber ocurrido en un pequeño lugar, al final tiene una repercusión mayor, ¿no? Sí. Entonces son libros o historias como las que rescata Fernando, las cuales nos ayudan a comprender cosas que ocurrieron en el pasado y a rescatar de la memoria, pues, personajes y situaciones. Puede haber algún tipo de pacto de silencio, a mí no me extrañaría, por alguna razón. Bueno, es evidente que todos tenemos en la más baja consideración el tema del nazismo, eso es un hecho objetivo, pero realmente lo que no se debe ocultar es que, por ejemplo, los hechos históricos fueron tal y como fueron, no se pueden reescribir. Incluso si estamos hablando de series de televisión que constituyen un boom turístico, no tiene, porque esos hechos históricos también pueden atraer un turismo y también pueden ser mecanismos de actividad económica. El hecho es que los hechos históricos que contempla esa novela son, a nivel de Cáceres, a nivel popular, son totalmente desconocidos. Yo, con 25 años, dejé Cáceres, he vuelto sistemáticamente, jamás había escuchado, hasta que no estaba buscando información para otra novela, nada que tuviera que ver con alemanes en Cáceres. Nunca. Mis padres vivían en el número 2 de la calle Avenida de Alemania, y gracias a la investigación, a la documentación, me entero de que es por la estancia de los alemanes, porque es la entrada justo de la carretera de Mérida, donde estaban los dos castillos de las Erguijuelas, donde estuvieron. La importancia, además, de ese destacamento que trabajó en secreto allí en Cáceres, es que estuvieron enseñando a militares de lanzamiento nacional y fueron fundamentales esas enseñanzas, así como todo el material blindado y los Panzer que utilizaron después en la guerra. Su utilización y su empleo se enseñó allí en los castillos. Entonces es un elemento histórico de primer nivel que a nivel popular prácticamente no se conoce, y a nivel de historiadores también muy pocas personas conocen todo lo que pasó allí. Bueno, quien conozca la obra de Fernando, pues sabrá de su estilo, y esta novela es fiel a su estilo.
Entonces, lo que sí quiero destacar es que a mí, por ejemplo, la historia me ha atrapado, me ha gustado porque le he cogido mucho cariño a los personajes, ¿no? y a la historia en sí, porque la historia, para mí, yo soy historiador y sí tengo que reconocer que descubrir ese grupo de nazis en Extremadura, que yo no tenía ni idea, ¿no? Yo creo que para eso sirve la literatura muchas veces, para descubrirnos historias, que nosotros hagamos nuestro propio juicio y pensemos, porque hoy en día estamos acostumbrados también a que nos lo den todo hecho con los móviles, con las aplicaciones, y al final no creamos nuestro propio juicio de valores, no aprendemos a pensar, a razonar, y al final no podemos expresar de nuestros propios juicios de valores de una forma coherente. Nos dan las ideas y esas mismas ideas, sin pensarlas, sí, las damos. La tendencia al pensamiento único. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, lo que yo he descubierto en esta novela. Se descubren muchas cosas, igual que cualquier novela. Yo descubrí con otras que, por ejemplo, en Sevilla durante 40 días los vikingos habían arrasado a sangre y fuego Sevilla, ¿no? Yo no lo había visto nunca, no lo conocía hasta que leí una novela donde lo explicaban. Entonces, como os decía, esta novela es una novela que tiene un contexto histórico y unos hechos históricos, pero que realmente al final él pone todo su corazón en los personajes. Pero sí te quería preguntar, ¿cuándo te diste cuenta de que había una novela en esa información que encontraste, en esos detalles? No, fue al contrario. Sí. Cuando yo estaba buscando información, a ver, yo tengo 2 novelas escritas terminadas, por cierto, que no hemos hablado de las flores de tu vida. De este libro, buscando información, porque la segunda novela es una novela de carretera que recorre la Nacional 630 en un mini de los antiguos, y buscando información, el Castillo de las Erijuelas es un sitio muy especial para mí, es el principio de la novela. Yo pescaba ahí de niño, yo soy uno de los niños que al principio de la novela que van a pescar con su padre. Entonces sabía que la novela de las flores tenía que hacer parada allí, y buscando información fue precisamente donde me encuentro con el tema de los nazis. Digo, no lo puedo ver. O sea, en un sitio en el que he estado 1000 veces, en el que he disfrutado, que he paseado, que he jugado, ahora resulta que estuvieron aquí y me he enterado después de toda la vida viviendo. Bueno, fue primero ese hecho y el sitio tan singular y el cariño que le tengo y le tendré siempre, fue el montar una novela. Luego, lo siento por ti, la opción, digamos, las opciones que tenía era montar una novela histórica. Pues documentación había para hacer una novela de 1000 páginas. O sea que lo mismo si te hubiera gustado más. Por cierto, es la primera vez que hablamos de la novela, porque siempre me decía, vente a tomar una cerveza, y entonces hablamos. Pero el hecho es que no se dio y ahora digo... No, pero él lo dice, que al final siempre hablamos más de la vida que de la vida que de la literatura, eso sí. Entonces, bueno, yo construí a partir de ahí de toda la historia, pero sabiendo y siendo consciente que el historiador realmente era mi padre, que era miembro de la Academia de Historia y era miembro de la Academia de Extremadura. Yo no podía estar ni quería estar a ese nivel. He leído alguna novela histórica, pero no es mi camino, ¿no? Yo tuve que parar de recopilar información a 3-4 meses porque era imposible, o sea, estaba perdidísimo, y la decisión fue hacer un libro mucho más cercano al tipo de literatura, si se puede llamar literatura de lo que yo hago, al tipo de personajes, de sentimientos, traerme esos hechos históricos hasta donde yo me muevo y hasta donde el camino que yo quiero recorrer, ¿no?, a la hora de escribir. La historia surge a raíz de que un niño encuentra una caja donde ahí viene una fotografía antigua donde, bueno, se ve No mates, ¿no? Mira. Se ve una pareja del alemán, y a raíz de eso, pues
hay una persona que se obsesiona con esa fotografía y con la historia que puede haber detrás de ella. Entonces yo, parándonos en este punto, No sigas, canalla. no, por eso, El asesino del mayordomo. sí, es Uno ya- verdad, os voy a contar por qué para aquí, ¿no? Yo, cuando leía la novela, yo sabía que se estaban embarcando en una aventura que parecía un poco absurda, de decir, bueno, pero ¿cómo alguien lo deja todo por una idea? Pero, a su vez, tenía muchísimas ganas de continuar porque quería saber qué ocurría con esos personajes, dónde iban, qué es lo que iban a encontrar, qué es lo que estaban viendo, porque llegan a hacer hasta viajes. Pero aquí ya me callo Sí, sí. y entonces Bueno, hay... te doy paso a ti para que realmente el que no haya leído la novela y esté interesado, escuche de boca del autor lo que se puede contar. Bien. Para empezar, es verdad que soy un poco canalla porque tanto en Percibo Azul, por ejemplo, voy dejando muchas claves que están un poco por debajo, ¿no? Pero aquí hay una clave muy evidente y está en la dedicatoria, no ya a mi hermano, sino la siguiente dedicatoria. Y a partir de ahí hay unos hechos que, como él habla, en un día de pesca, con dos niños, un padre encuentra una lata de pimentón antiguo envuelta en un paño, encuentra una declaración de amor y encuentra una fotografía de un alemán y una cacereña. A partir de ahí se abren dos investigaciones diferentes para saber qué pasó por un lado con esa pareja y por otro lado qué pasó con los alemanes de la Operación Dron, que significa zumbido en alemán, y bueno, fue un destacamento que se montó en cuestión de prácticamente un mes después de una reunión en Cáceres, en el Palacio de los Golfines de Arriba, con Franco, con el general Roata y con el teniente coronel Warlimont, que en definitiva fue el que después fue a Sevilla y bueno, organizó un poco todo. Informó al Alto Estado Mayor alemán y de ahí para adelante. O sea, en cuestión de 30 días estaban dos mercantes entrando por el puerto de Sevilla. Dices tú, eso es posible, eso pasó. Y en una operación secreta y fundamental para que el alzamiento tuviera la preparación en sus oficiales, tanto de tácticas como también el empleo de lo que era maquinaria pesada de guerra. Pues fueron, no sé, yo no me acuerdo de la lista, pero son 40 y tantos Panzer, camiones de plataforma, impensable, todo vino en cajas de madera. A través del puerto lo montaron en un tren y terminaron en un pueblo que hay que se llama Río del Cano, que está justo antes. Para mantener ese secreto hay alguna fotografía de las cajas de madera eran enormes, y llegaron en secreto hasta Aldea del Cano. Allí se instalaron en los castillos de las Eliguelas y estuvieron dando cursos a los militares españoles. A partir de ahí, bueno, como yo decía antes, ¿no? El basar solo en esos hechos históricos me costaba. No es un término que domine, lo dominas tú como lector y algún día quizá como escritor también. Y entonces quise llevarlo al terreno de los personajes, de sentimientos, de situaciones, un poco en la línea de lo que yo escribo. Voy a aprovechar para usarte un poquito. Porque has hablado en un futuro a lo mejor de algún libro mío, pero yo te quiero preguntar, porque cuando nos llega un libro, a mí me hace gracia porque nos llega un libro, lo leemos, nos gusta, no nos gusta, pero hay veces que estos libros tienen un trabajo detrás. Y en este caso, tú hablas de la documentación. Volvemos a insistir, no es una novela histórica al uso, pero es una novela de personajes, pero sí tiene un componente histórico bastante potente. Tú has dicho que se podía sacar una novela de 1000 páginas de... Sí. Entonces yo, como futuro escritor de leer un libro y demás, yo te quiero preguntar, ¿cuesta rastrear el pasado? Sí, cuesta. Depende de hasta dónde quieras llegar. El problema es que en ese tiempo estaban pasando demasiadas cosas,
Ese es el problema. Si tú te buscas una época sosa de la historia, pues que no, realmente no hay épocas sosas de la historia, pero bueno, en ese momento estaba la guerra civil, estaba Hitler a toda máquina intentando probar y tomando decisiones, estaban muchas relaciones internacionales, quién se ponía del lado de quién, Francia, Italia, o sea, estaban pasando muchas cosas. Y se estaba preparando la Segunda Guerra Mundial, entre otras. Entonces era muy complejo cuando tienes que irte al principio, es decir, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres hacer una novela que llegue a mucha gente, que la lea, además gente que normalmente no lee? Y sin caer pues eso, en descripciones de datos que pueden hacer una losa, ¿no? Sino hacer algo atractivo, algo que se vea fácil y sobre todo también para dar a conocer esos hechos a gente que incluso no lee habitualmente o son perezosos, ¿no? Si yo meto una novela en mis páginas, acabarte. A mí lo que me gusta de tu lectura es que al final le pones tanta sensibilidad que uno va leyendo y va creándose también una historia paralela, ¿no? Porque tú piensas que las cosas están ocurriendo por un motivo y a lo mejor él no lo ha escrito por ese. Pero yo sí me he creído que había algún mensaje oculto en la novela. Yo te quiero preguntar si eso es así o no. Si tú has querido plasmar alguna idea o... Sí, bueno, realmente la idea fundamental está, como te digo, la dedicatoria de memoria no me la sé, pero bueno, la leo. Aparte, como digo, de la dedicatoria del libro a mi hermano, que ya no está, voy a intentar. Y como pequeño homenaje a todas aquellas personas que por una guerra sufrieron algunas ausencias y cuyas vidas cambiaron radicalmente al llevar a cabo la última. Es un elemento que quizá no está tan trabajado, o por lo menos yo no conozco tanto movimiento como determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, esa es la clave, el por qué cambian las vidas. Ya no digo más porque pero vamos a el asesino es el mayor. Pero podemos hablar un poquito de los personajes. Sí, hombre, sí. Sí, porque aquí tenemos varios personajes en los cuales pues yo les he cogido cariño a casi todos, ¿no? Tenemos un profesor que parece que rejuvenece con esta pequeña misión, digamos, casera que se buscan los personajes. Es cierto. Tenemos una chica que yo creo que cualquiera podría enamorarse de ella. Tenemos un hombre que ella me da miedo un poco de... Sí, no, porque te da miedo y para. Sí, claro. Bueno, tenemos un personaje que la lía. La lía. Entonces, yo quizás me quedo con ese personaje que la lía, porque yo en algunos momentos quería tener su valentía. Tiene tu punto de canalla también. Sí, claro. quería tener su valentía. Entonces, Pero bueno, a ver, es más para que te centres, es más importante, digamos, cómo él acepta tener una ilusión que nada tiene que ver con una mujer. Que eso es lo más... No echa mano de otra mujer que hubiera sido fácil, relativamente fácil, sino que a través de la investigación crearse una ilusión de vida. Una vida, digamos, anodina y sosa, pues encuentra ahí un camino para liberarse un poco, ¿no?, de su situación. Ahí, desde luego, una de las cosas más bonitas que me han dicho a mí de todo lo que he escrito es que dice, pasará el tiempo y me seguiré acordando de Aquilino, de la joven Santillana y de Alberto. bueno, no sé si ahora había que leer... Sí, terminamos es una circunstancia en un momento determinado de la novela, avanzada, no doy más claro, uno de los personajes, digamos, es un poema que compuse pensando precisamente en los sentimientos que tendría ese personaje en ese momento justo de la novela.
sol nunca lucía, la luna tampoco era la luna. La lluvia me mojaba, vivía, pero sin vida. Ahora el sol luce como siempre, la luna está radiante cada noche, la lluvia empapa mis ropas y mi alma. Todo cobró sentido de repente. Ya dejé de soñar, no me hace falta. Ya dejé de sufrir. La guerra terminó. Estás conmigo, conmigo. Ahora quiero vivir, por fin vivir, solo vivir. Tantos años de dolor, tantas lágrimas en el camino. Fui luchar y luchar contra el destino. No quiero recordar. Todo eso pasó, pasó. Ya dejé de soñar, no me hace falta. Ya dejé de sufrir, la guerra terminó. Ya dejé de buscar, estás conmigo, conmigo. Ahora quiero vivir, por fin vivir, solo vivir. Seguía siendo la de Peña, pero ha tenido que salir porque tenía que salir de viaje. Por eso no la ha tocado, no ha podido tocarla en directo. Bueno, llegado a este punto, no sé si alguien quiere preguntar algo Sí, bueno, para hacerlo un poquito. como es la primera vez que presenta conmigo, no lo sabe, pero la única condición es que las preguntas difíciles son para él y las fáciles para mí. Yo sí quería hacer un comentario. El libro de las flores no habéis hablado nada de él. Ahora ya Creo que hablamos, sería entonces. interesante de antes nos vemos. Hablamos porque es una además maravilla. esto es realmente el libro de las flores es una locura, bendita locura, pero es un libro diferente a todo lo que podáis encontrar porque sirve para guardar flores, se puede guardar hasta 11 flores y apuntando la fecha y el motivo porque esa flor entra en vuestra vida. Es un 3 en 1, ¿no? Es un 3 en 1 y además parece un libro sencillo, pero es un libro que lleva 2 años de trabajo, de pelea, el papel, las manchas de agua, la flor, que bueno, se hicieron más de 100 bocetos antes de elegir este. Es obra de Manuel Guillén, un compañero que no ha podido venir hoy, y compañero de banca y sin embargo amigo, que es lo difícil. Y bueno, es un gran proyecto del que tengo también escrito un guión de cine, de 2 novelas, que es lo siguiente que tengo intención de publicar. Y es un libro súper especial. Realmente, toda la gente que lo tiene en sus manos habla de un libro muy diferente y un libro muy bonito, en definitiva. La edición, además, conocí a Miguel Ángel Sánchez, se llama, es de la imprenta Casmo, lo conocí y me dice, mira, le di las gracias porque el libro está magníficamente impreso, es una edición cuidadísima. Y él me dice, mira, yo no me llevo todo lo que imprimimos, no me lo llevo, yo imprimen a las principales, Planeta, Siluela, todo lo mejor del país, ¿no? en offset, no en digital. Y me dijo, tu libro lo tengo en casa porque es algo muy singular y no hay nada parecido. Entonces, un gran proyecto de vida, queremos continuar con él, por eso a través de las 2 novelas y bueno, una tercera que me paré precisamente porque se me metió en las venas la historia de los alemanes, como digo yo. Pero algún día quizá pues también se termine esa tercera novela. Había, no sé si me equivoco, un proyecto también relacionado con el libro de Las flores de tu vida, con una app. Había muchas cosas, sí. El proyecto, lo que pasa es que bueno, el proyecto era un proyecto complejo, una aplicación para identificar también las flores cada vez que y exportar las fotografías de tus flores, en fin, el proyecto era muchas cosas, incluida una película de cine, como te digo, escribí el guión y bueno, ahí está. Alguna vez también estoy ahora también con el guión de Operación Dron, tengo un amigo productor aquí de Sevilla
Y hablamos de ello, me dijo para finales de año, porque él ha estado rodando en Barcelona, ha estado 3 meses fuera y para final de año me ha dicho que hablamos y que se lo presente. A ver qué pasa. En eso estoy ahora mismo. He parado otra novela que gracias a Dios no tiene nada que ver con nada de lo que he escrito, pero bueno, ahí está parada un poco para retomar en cuanto termine el guión antes de... Pretendo terminarlo antes de Navidad. Y tendrás cameo. Cameo, pero ya sabes tú que es muy dulce. No soy nada detallista en los cameos, no me gusta. Me gusta más insinuar que... Bueno, si alguien quiere preguntar alguna cosa más. Habéis apuntado dos cosas muy importantes hoy en día con el tema de la importancia de conocer la historia tal como es y de, a través de la literatura, conocer la historia. En un momento tan importante como en el que estamos hoy en día, con la nueva ley de memoria histórica, memoria democrática y la situación, ¿tú has tenido algunos comienzos con los jóvenes, precisamente con los morosos, explicando con los niños esa situación? ¿Cómo ves la importancia de que los jóvenes hoy en día, como decía Fernando Sánchez, se creen su opinión propia a través del conocimiento por la literatura? Por ejemplo, un empezar como hecho con el tema de yo hay una cuestión que para mí yo considero un hecho objetivo. En demasiados momentos lo que se produce en el estudio histórico no, debería ser como una ciencia, es decir, pasó esto, son hechos objetivos. Entonces la trascendencia de esos hechos es lo que es subjetivo. Y la valoración y el enfoque y la manera de argumentar. Entonces, yo pienso que hay que dejar pasar una serie de años o que realmente se ocupen de ellos en de categoría, que no se vea afectado por ideas políticas de ningún tipo. Cero idea política a la hora de estudiar los hechos históricos, porque será mucho más fácil y mucho más objetivo. Pero es muy difícil. La pregunta era la importancia de la literatura para llevar Claro, a los jóvenes y a los niños realmente a conocer la historia. Claro, claro. El gran handicap respecto a lo que tú te refieres es lo que hablábamos antes, el pensamiento único, los canales de información que le llegan. Salvo que alguna persona del entorno o el interés propio o en el colegio se enamore de la manera de enseñar de alguien o como me pasa a mí con la literatura, es muy complicado porque es verdad lo que dije yo, ahora mismo todo va hacia el pensamiento único. Todo lo que nos llega a través de las redes sociales, todo lo que nos llega a través de los canales de información, en muchos casos es secado y no te permiten salirte de unas determinadas paralelas cuando la realidad a lo mejor está fuera de eso, no tiene nada que ver con lo que nos están intentando decir. Lo único es tener la capacidad, la educación. Yo hablaba, no recuerdo con quién hablaba no hace mucho, me parece increíble que llevemos toda la... Bueno, Juan sabe de lo que hablo, que cada cambio de gobierno implica un cambio de ley. Me parece increíble que no haya un gran acuerdo de Estado, de país, de gente, entre todos los sectores afectados y que no se cambie, porque lo mejor para la educación debe ser una sola cosa, ¿no? Claro, entonces, bueno, todo es un poco... va a depender de la capacidad que tenga también la gente joven de la iniciativa por sí sola de estudiar y de tener la inquietud de leer, ¿no? Porque leyendo sí aprendes a tener una opinión propia y a saber valorar si una televisión te está diciendo una cosa, si una radio te está diciendo una cosa, y en qué sentido lo dice y con qué intereses lo dice. Pues siempre, ahora mismo los grupos de información son todos grupos económicos y es una cuestión económica, ya no es de información, antes el periódico vivía de su publicidad, de los 4 anuncios y allí tiraba. Pero ahora no, ahora las campañas de las comunidades autónomas, las campañas políticas, todo es un dineral y se mueve a base de resultados, que nada tiene que ver o muy poco con la independencia y con la verdad, en definitiva, que sería lo que nosotros como usuarios de esos medios deberíamos tener, por mucho que lo diga el derecho a la información y todo eso, está muy bien, pero no, entre paréntesis, información secada. Y entre tanto proyecto, ¿te animarías de nuevo a retomar
ese inicio al principio que tuviste con los alumnos del Sí, final, hombre, con pues, tu cariño, bueno, por yo el presenté... programa No, pero a la hora de escribir no. Pues, además yo tuve un contacto porque estuve para publicar esta novela con una editorial que se llama Babidibú y además con una correctora magnífica, muy buena persona, no recuerdo el nombre, Eva se llamaba. Una correctora de libros juveniles y empezamos a hablar y me habló de técnica y digo, tío, vamos a ver, súper complicado porque lleva, sí, es la realidad, ¿no? Lleva unos niveles de contención muy superiores a los que yo utilizo, o sea, yo no me contengo en nada, o sea, salvo el tema del cambio que me dice aquí, pero más porque no me gusta, no sé, no me parece, lo escribo tal como me gusta, ¿no? Cuando lo leo. Pero bueno, es una cosa súper complicada, ¿no? Y en unos términos que me expresó a mí como a los niveles que tienen que corregir y limpiar, pues sí me gustó, tú lo sabes, me gustó mucho la intervención con motivo del Día del Libro allí en el García Borgoya, una de las cosas más bonitas que yo he hecho en mi vida. Hablar a dos grupos de 100 niños, que yo era increíble, muy divertido. Y además los convertimos, ¿te acuerdas? Los convertí en escritores y bueno, los niños tienen una cantidad de información que lleva. Aquellos niños eran entre 7 y 11 años, creo recordar. Yo entre los 7 y 11 años, hoy también, ¿no? Pero en esa edad más papas fritas. Yo era un papa frita totalmente, que no había canales de información como los que hay ahora. Cuando ellos escribieron, yo les hice escribir y les hice escribir 3 o 4 líneas, lo que ellos hablaron era impactante. Era de un conocimiento de la realidad brutal. O sea, mi abuelo está enfermo y siento una pena enorme. Y ha habido un terremoto y estoy muy triste porque se ha muerto mucha gente. Pero todo de ese nivel es predominante, o sea, para niños de esa edad, que manejan muchísima información. Yo creo que hoy en día se pone mucho énfasis en copiar, cortar, pegar, en número de ratio. Y no se pone lo que es verdadera importancia en cómo dar las clases o cómo transmitir la información o la cultura, ¿no? Porque al final yo cuando estaba en tercero de BUP, a mí mi profesor que le guardo mucho cariño fue incluso finalista del Premio Planeta. A mí me dijo, mira, olvidaros de todo lo que vamos a dar, digo, porque vais a salir del instituto y no vais a leer a ningún autor sudamericano. Y eso es un crimen. Y a mí me puso a leer a Borges, a Cortázar, a Benedetti, y me puso a leer a Cortázar y a Borges y a Benedetti lo leí yo, después de haber leído los dos. ¿Por qué? Porque me creó una inquietud y una necesidad de conocer literatura sudamericana, hispanoamericana, ¿no? Y hoy en día lo único que se tiene en cuenta es que no se ofenda nada, que no piensen. ¿Por qué? Porque luego en el futuro esas personas que no piensan pues van a ser más fáciles de manejar. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosilla? Que si no sigo yo, amenazo con seguir yo. Tira. Bueno, pues a mí la inquietud que me crea la novela es avanzar para seguir donde van, porque ya llega un momento en que ahí se crea una historia que tú dices, sí, por eso, pero sin desvelar nada. Digo, es que tengo curiosidad. No tengo curiosidad, porque se crea una historia que tú dices, vamos a ver cómo van a terminar los personajes, ¿no? Esto va a ser Rosario de Aurora. Y yo, curiosidad de lector, como lector. ¿El final lo tenías previsto? ¿Sí? O sea, que no, al final no llegaron y se te No. Fue difícil encajar las piezas.
hay varios elementos muy complejos. El equilibrio, por ejemplo, con los hechos históricos, con la historia de los personajes fue bastante complicado, porque no sabía hasta qué punto podías casar por un lado, podías casar por otro, los distintos escenarios. Y luego, para que todo cuadrara y pasaran las cosas que tenían que pasar al final. Eso fue de ir atando cabos, fue una complejidad. Además, yo tengo mala memoria, por lo cual todavía más complicado. Pero sí, el final está. No, pues entonces tiene más mérito porque ya te digo que yo no sabía dónde íbamos a ir a parar todos y al final, pues mira, tú sí, ya lo tenías desde el principio. Sí, pues, sí. Crear esa sensación, crear esa inquietud Sí. en la cual tú estás perdido, pero tú desde el principio ya sabías cómo iba a terminar, pues... Yo te digo que lo más difícil fue manejar, sobre todo al principio, el tema de información. Y luego el equilibrio, para no dar mucho... que no hubiera 20 páginas de información, que la había, pero no era el camino y bueno, ese equilibrio no sé si se ha conseguido, yo quiero pensar que sí. Y los personajes, estos soldados alemanes, ¿tú has descubierto o has leído algo sobre lo que ellos, las sensaciones que ellos tenían al estar aquí? No, yo creo que hay un silencio porque de vez en cuando te llevan, bueno, me llegaron flashes desde Cáceres o he vivido cosas allí en Cáceres. Entonces, el padre de uno hablaba de que en el campamento que estaba al lado de la Plaza de Toros había unos muebles alemanes. Un administrador de una finca, precisamente de una de las dos fincas de las Elijuelas, me dijo: oye, esto no es así, esto no. Y los dueños de los que tienen ahora alquilada la finca no quieren que esto se sepa ni esas cosas así. Pero realmente no hay un conocimiento Además hubo una separación, digamos, de la... Sí, he visto imágenes que están, digamos, los alemanes por Cáceres. Pero eso probablemente sería muy al final, cuando ya, digamos, ya todo se había movido hasta el frente de Madrid. Y había una voluntad expresa de Franco, de hecho, por eso ellos no se bajan en la estación de Cáceres, que digamos, en coche estaría más cerca de Aldea del Cano, sería más por discreción, y lo mantuvieron en secreto, totalmente en secreto. Que lo bueno que tiene la lectura es que al final yo siempre lo he considerado como que leer un libro es como una máquina del tiempo, ¿no? Viajar. Y aquí viajas a la España de la Guerra Civil. Y entonces, pero claro, tú estás viendo unos alemanes a los cuales ya la historia los ha dado como los malos. Pero nadie le pregunta a esos alemanes qué pensaban, si pensaban igual, ¿no? A ver, hubo en dos bases militares alemanas, en Neuruppin y en otra, no recuerdo exactamente el nombre, se vinieron voluntarios y sabían que venían en secreto, sabían que venían como turistas y sabían que venían sin documentación de que pertenecían a la Wehrmacht, el ejército alemán. Se presentaron voluntarios. Las cosas que pasaran, o sea, hay que partir de la base de... Bueno, yo tengo anécdotas con el tema de la Cruz Armada, ¿no? Es decir, la gente no puede entender que sea una novela que sea sobre los hechos históricos y no tenga nada que ver con la política, porque no hay ni un ápice de política en la novela. Aquellos eran hombres, eran seres humanos, que pertenecían a un ejército y hicieron lo que tuvieron que hacer y ayudaron a la parte que les tocó y que les dijeron que ayudaran, seres humanos. Hay un personaje que para mí es increíble, que es Canaris. Y Canaris es de una altura de miras y de un trabajo en favor, digamos, en cuanto se da cuenta de por dónde van los tiros con Hitler, y que apoya y que ayuda a Franco y que hace todo lo posible por evitar que Franco entre, que España entre en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas porque no podía.
pero le advirtió que si no quería entrar, que no arreglaran las carreteras para que todo el transporte no viniera por España. Entonces son personajes que han ido construyendo la historia con cosas que se van sabiendo, pero muy a posteriori. A él lo involucraron en la Operación Valkyria, igual que a y entonces lo colgaron 2 veces y desnudo para el signo de humillación. Es un personaje increíble para mí. Vamos, la pregunta venía, o el comentario venía porque no sé si sabéis que en Extremadura está el único cementerio militar alemán en Cuacos de Yuste, ¿no? Que si no habéis ido nunca, la verdad es que la carretera es un poquito complicada, Sí, aquella zona pero merece la pena porque ya aprovechas y visitas el monasterio de Yuste. Claro, mi padre era caballero de la Orden de Yuste también. Y Sí, luego sí, es el súper cementerio especial. es muy especial porque te pones a mirar las tumbas y de todo soldado alemán que ha sido caído aquí en territorio español y que ha sido llevado desde distintos puntos y todos se han enterrado allí. Yo no estaba allí, conozco la zona, porque he ido muchas veces, pero la singularidad del sitio es que lo eligiera un emperador como Carlos V, que tenía pues todo un imperio para irse a morir, y fue allí a la tierra y fue al monasterio, y los monjes le hacían una cerveza magnífica que yo he probado porque la hacía la Cruz Campo, con la misma receta de lo que se llamaba Yuste. Es un sitio súper especial. Bueno, no sé si quieres comentar algo más. ¿Queréis preguntar alguna cosa difícil? Vale. Si no, pues damos por terminado el acto y ya está, y agradecer. Dime. ¿Una presentación en Extremadura? Sí, lo que pasa es que digamos que a veces la vida manda, porque yo tenía fecha y hora en la autoedición, tenía fecha y hora para presentarla en la Feria del Libro de Cáceres de 2021, puede ser, me parece. Pero la organización dijo que no permitía libros autoeditados y anularon la presentación. Desde entonces he intentado, por distintas razones personales, no ha sido posible, espero algún día poder presentarla allí en Cáceres. En Badajoz sí, pero la que queda es Cáceres, por ejemplo. Sí. En Badajoz sí se presentó en la Feria del Libro de Badajoz, que también estuvo muy bonito y muy extrañante, la verdad. Pues muchísimas gracias a todos, a ti Fernando por supuesto por tu esfuerzo, y esperemos coincidir también en mucho más actos. Siento haberte cortado, te ha costado la misma vida no terminar. Y si te quedan preguntas, ahora ya si quieres, ya en petit comité para no desvelar nada, ya me preguntas lo que quieras. No, hombre, yo lo que sí es que ya me daba un poco de cosa porque ahora, hablando con él delante, Espera, es que no hemos hablado de la novela, ¿no? no hemos hablado de la novela y porque esas cervezas al final nos llevaban por los cerros de Úbeda, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Lo hemos mencionado ya. Que Por, hemos mencionado. por terrenos Y históricos. al final no hablábamos de la novela. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor aquí delante de vosotros él ya me ha cortado las alas porque yo quería hablar de la novela, de ciertas cosas y ya me ha entrado miedo de Claro, porque el problema es desvelar. El problema es desvelar. verdad. Pero ya os digo que no la haya leído, es una novela que cuando estás metido en su historia tienes ganas de más, de saber qué va a pasar con esos personajes y con esa historia. Entonces eso siempre es bueno en una novela cuando la estás leyendo, ¿no? Que tú digas, no sé dónde me va a llevar, pero yo quiero embarcarme en el viaje que me lleva, ¿no? De ahí a lo que os comentaba antes, ¿no? De esas máquinas del tiempo que son los libros. Y luego también que el libro que te da coraje de terminarlo también se te hace corto y también eso es que es buena señal.
Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias a todos. Gracias a Pipo que ha colaborado en el sonido.